Estamos con Antonio Ruiz, editor de Política de Chilevisión, para hablar, Antonio, de lo que ha ocurrido en la que muchos consideran como la derrota más fuerte del gobierno desde el plebiscito de septiembre del año pasado. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenas noches. Sí, no fue necesaria suficiente, bien digo, solo una, sino 2 jornadas para poder analizar lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados, donde una de las reformas emblemáticas del gobierno de Gabriel Boric fue rechazada en su idea de legislar. Vamos a ver cuáles son los puntos fundamentales que tenía esta reforma que, al menos por un año, ya vamos a ver el detalle de lo que puede pasar ahora, pero que quedan por lo menos en duda. Los puntos fundamentales de la reforma, Antonio, ¿cuáles son? Sí, bueno, conocer qué se rechazó, qué es lo que los parlamentarios finalmente se niegan a poder legislar en esta oportunidad. Incluía esta reforma tributaria iniciativas para reducir la evasión y la elusión. Celebran quienes eluden de manera impune y vergonzosa, dijo el presidente de la República, Gabriel Boric, anoche en Iquique al iniciar su gira por el norte, haciendo referencia evidentemente a este punto. Se le ponían dientes al Servicio de Impuestos Internos para que pudiera tener más herramientas para fiscalizar la evasión y la elusión, que es un problema importante en el país. También se cae el impuesto para altos patrimonios, que era la nueva forma de mencionar el impuesto a los súper ricos, ¿no? Los súper ricos, sí, claro, se hablaba de cerca de 6.300 personas a quienes se le iba a gravar su riqueza, tanto en nuestro país como también en el extranjero, otro de los puntos que también generó mucho debate en la previa. Y otro de los puntos, el aumento de impuestos personales a la renta, que consideraba también un escalafón más alto, sobre los 4 millones para quienes percibían también esos ingresos. Claro, cerca del 3% de las personas estarían afectos a ese impuesto mayor a la renta, de acuerdo a los cálculos que hacía el gobierno. Sí. Y vamos a revisar ahora cuáles son los proyectos que quedan en duda, porque ¿cuál es la idea de la reforma tributaria? Era financiar proyectos sociales que estaban en la agenda y en el programa de gobierno. ¿Cuáles son esos proyectos que ahora se quedarían sin financiamiento, Antonio? Sí, se buscaba aquí un incremento a la llamada PGU, la pensión garantizada universal, que venía del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Se buscaba que se pudiera elevar a un piso de 250.000 pesos. También la sala cuna universal, que fue llamativo esto porque ayer en la conmemoración por el Día de la Mujer en el Palacio de la Moneda se hacía referencia incluso a que los recursos para poder promover esta sala cuna universal iban a llegar de parte de esta reforma tributaria, y horas más tarde la Cámara de Diputados rechazó entonces esta idea de legislar. Y también habían recursos comprometidos para poder reducir las listas de espera en hospitales. También había un presupuesto allí importante en materia de salud y de atención para las personas. Eran, claro, proyectos fundamentales para el gobierno, dependían de esta reforma tributaria, por eso cala tan fuerte el golpe que ha recibido la agenda del gobierno, y por eso también, Antonio, vimos al ministro de Hacienda, Mario Marcel, habitualmente muy comedido siempre en sus comentarios, en un tono bastante distinto al que le conocemos siempre, ¿no? Sí, de hecho habló en clave más política, no siempre, como siempre lo vemos, apegado ahí a los temas propios de su cartera, sino que en varias oportunidades cruzó ciertas fronteras para criticar el actuar un poco de los parlamentarios ayer en la Cámara de Diputados. Sí, vamos a escuchar al ministro de Hacienda con las declaraciones que realizó en el día de hoy. Cuando un parlamentario o parlamentaria se enfrenta a una decisión o una pregunta fundamental, como es, ¿cierto?, si legislar o no sobre una reforma tributaria, va a estar respondiendo a esa pregunta. No va a estar preocupado de si qué es lo que dijo tal autoridad, o si le pusieron mala cara, o si no le gustó la barba que yo tenía ese día, sino que va a votar en función de la pregunta que se le está haciendo. La pregunta es, ¿usted cree que existe mérito para legislar en materia tributaria? Quien apretó el botón para rechazar la idea de legislar, el que es responsable del resultado de esa votación. Claro, se esperaba en el gobierno la votación en contra de la derecha, de la oposición, pero no de estas parlamentarias que, si bien no forman parte de la coalición de gobierno, hay que aclararlo, ellas no son oficialistas, pero son más cercanas a las ideas del oficialismo. Sí, ideas más progresistas, podríamos decirlo, que se esperaba, ¿no?, que pudiesen alinear con la idea del Ejecutivo en esta reforma tan trascendente para el gobierno del presidente Gabriel Boric. Ahora, ¿qué viene ahora? ¿Cuáles son los caminos que podría tener el gobierno para intentar de alguna manera superar este momento? Sí, escuchaban ustedes ahí al ministro Marcel, aún el lamento del Ejecutivo, pero si busca dar vuelta a la página, aquí están parte de los caminos. Por ejemplo, insistir en el Senado, pero la vara es mucho más alta, no consiguió ayer mayoría simple, ahora requeriría de
2/3 de los votos, una tarea, la verdad, nada sencilla si el camino que buscara es recurrir al Senado. Requeriría un acuerdo con la derecha, digamos, un acuerdo político entre el oficialismo y a la oposición, pero se ve en este momento prácticamente imposible que pueda ocurrir eso. Quedaron crispadas los ánimos tras lo que ocurrió en la Cámara de Diputados. Otro camino que podría buscar el Ejecutivo es ingresar allí un proyecto más acotado que identifique allí algunas de las variables o iniciativas que tenía esta reforma tributaria, por ejemplo, para buscar esos recursos para la pensión garantizada universal. Claro que no es sencillo tampoco, porque algunas de estas ideas, según el reglamento, no pueden volver a ser presentadas. Claro, esto es importante y eso es la última opción que le queda al gobierno, que es sencillamente esperar un año, porque si un proyecto se rechaza, no se puede presentar otro proyecto que contenga las mismas ideas matrices por un año, y por lo tanto habría que esperar, y es la otra opción que tiene el gobierno, esperar hasta el año 2024. Sí, el último camino, la última carta sería llegar ahí hasta la Cámara de Diputados, nuevamente insistir con un proyecto de reforma tributaria, y lo ven ustedes, esperar un año, pero la verdad que en un gobierno de 4 años, llegar en el ya casi tercer año con una idea de estas características, la verdad que se van acotando los plazos y se ve muy difícil también este tercer y último camino. Semana compleja, el sábado tenemos aniversario del gobierno, cumple un año, y mañana tal vez cambio de gabinete. Probablemente el presidente Gabriel Boric lleve adelante entonces este ajuste ministerial del que llevamos hablando prácticamente todo el verano. Trascendió ya la discusión al mes de marzo y probablemente todo indica que tras aterrizar esta noche en la capital, mañana el presidente Gabriel Boric en el Palacio de la Moneda haría este cambio de gabinete a nivel tanto de ministros de Estado, secretarios de Estado y también subsecretarías. Es lo que se espera que pueda ocurrir mañana. Muchas gracias, Antonio. Buenas noches.